Hola. Hoy en día existe una gran variedad de productos compuestos de polímeros, desde una simple botella de plástico hasta elementos de una complejidad extraordinaria. Sin embargo, yo hoy voy a hablar sobre los neumáticos, contexto, historia y evolución. Los neumáticos están presentes en todo tipo de vehículos del mundo contemporáneo, desde pequeñas bicicletas hasta tractores industriales. Sin embargo, ¿ha sido esto siempre así? No. La mayoría de los autores estiman que la rueda fue inventada en el quinto milenio a.C., en Mesopotamia, inicialmente con la función de rueda de alfarero. Sin embargo, esto sigue sin estar claro, ya que las pruebas más antiguas no garantizan la existencia de un verdadero medio de transporte con ruedas o están fechadas de forma demasiado diferente. Las primeras ruedas eran simples discos de madera, piedra o arcilla con un agujero para el eje, pero requerían un gran esfuerzo para girar. Posteriormente, se empleó en la construcción de carros, difundiéndose rápidamente por el viejo mundo. La rueda de radio se inventó más recientemente y permitió la construcción de vehículos más ligeros y rápidos. La inclusión de una cinta de hierro alrededor de las ruedas de los carros surgió entre los pueblos celtas, que utilizaban un tipo de rodamiento rudimentario en el eje, consistente de unos discos de una madera muy dura. Posteriormente, los romanos utilizaron anillos de bronce como rodamiento, a modo de buje. No hubo grandes modificaciones hasta el siglo XIX, cuando se generalizó el uso de metales en la elaboración de maquinarias. El primer neumático no sería patentado hasta mediados del siglo XIX por Robert Thomson, y aún así, no llegaría a producirse. Fue John Boyd en el que en el 1888 inventaría el primer neumático para bicicleta para que su hijo pudiera manejar el triciclo cómodamente. Sin embargo, su origen se remonta concretamente al año 1839, cuando Charles Goodyear descubrió la vulcanización. La evolución de los neumáticos desde entonces ha sido realmente impresionante. Economía, reciclaje y medio ambiente. Se estima que los neumáticos de coche actuales pueden tener un precio desde los 37 hasta los 234 euros y tienen una vida útil desde unos 10.000 a unos 50.000 kilómetros. Pero, ¿qué pasa con los neumáticos desechados? Los neumáticos de los coches pueden tener un ciclo de vida de más de 1000 años. No existen elementos que puedan eliminarlos de manera rápida. Además, presentan un elevado riesgo de incendio. El reciclaje de los neumáticos, por tanto, es de gran importancia y un gran ejemplo de economía circular. Una mala gestión en su reciclaje puede ocasionar a su vez que se deje de lado el uso de materias primas que poseen su composición, como el acero o el caucho, los cuales pueden reaprovecharse. En España, se calcula que se recogen a diario alrededor de 800 toneladas de neumáticos que no se volverán a utilizar. A nivel anual, la cifra oscila en torno a las 200.000 toneladas, un elevado número que, de no ser tratado correctamente, supondría un grave impacto para el medio ambiente. En definitiva, se trata de considerar los neumáticos usados como materia prima secundaria y no como residuos. Componentes. Pero, ¿de qué están hechos exactamente los neumáticos? La principal materia prima es el caucho, aunque también puede contener negro de carbono, aceros, componentes textiles, minerales como el azufre y el óxido de zinc y derivados, y multitud de compuestos químicos. La mayor parte de marcas fabricantes de ruedas utilizan una mezcla variable de dos tipos de caucho, el natural y el sintético. El caucho natural es un hidrocarburo elástico, polímero del isopreno 2-metilbutadieno. Se obtiene del látex, producido por plantas intertropicales. El caucho natural presenta un porcentaje de impureza, lo que limita las propiedades del material. También hay limitaciones sobre las proporciones de los dobles enlaces cis y trans resultantes de los métodos de polimerización del látex natural. No obstante, la adición de azufre y la vulcanización son usadas para mejorar sus propiedades. El caucho sintético es un tipo de elastómero, material con la propiedad mecánica de poder sufrir mucha más deformación elástica y aún así regresar a su tamaño previo sin deformación permanente. El caucho sintético sirve como un sustituto del caucho natural en muchos casos, especialmente cuando se requieren propiedades mejoradas de los materiales. Este puede ser hecho a partir de la polimerización de una variedad de monómeros incluyendo el isopreno, butadieno, cloropreno e isobutileno. Por lo general, el caucho es un material que se caracteriza por tener una amplia gama de dureza, excelentes propiedades mecánicas, de carga de rotura, alargamiento, abrasión y desgarro, excelentes propiedades dinámicas y de rebote, buena resistencia a ácidos, bases y sales y excelentes propiedades eléctricas. Procesado. Y finalmente, ¿cómo se fabrican los neumáticos? El neumático es un montaje complejo de numerosos elementos, como hemos visto anteriormente. Se utilizan bobinas de alambre que contienen los cables de acero pertratados que se introducen en una máquina de calandrado. En ella se incrusta una o varias capas de caucho. La lámina continua de cable y caucho resultante se corta en un ángulo definido con la longitud adecuada, conforme al tamaño del neumático, y se enrolla para continuar con el proceso. Seguidamente, se confecciona el perfil por medio de un mezclador, en el cual se mezcla el material de caucho moldeable. Un extrusor de tornillo le da forma de tiras que serán refrigeradas mediante inmersión. La tira de perfil se corta según el tamaño del neumático, y se lleva a cabo un control de peso de cada unidad. Un dispositivo enrollador de gran tamaño se encarga de introducir numerosos hilos de tejido en la máquina de calandrar, incrustándolos en una lámina fina de caucho. El aro del talón del neumático se fabrica a partir de muchos alambres de acero con forma de anillo, los cuales tienen su propio revestimiento de caucho. Una vez más, se utiliza el extrusor para ajustar las partes del flanco cortadas al tamaño específico. Se da entonces forma al neumático acercando los bordes del tambor mientras se infla la parte central. Se colocan dos lonas en la parte superior del neumático. Estas están constituidas por hilos metálicos dispuestos oblicuamente. Estos cables, cruzados con los de la napa carcasa, forman una red de triángulos que limitan las deformaciones del neumático. Finalmente, se coloca la banda de rodadura, la parte en contacto con el suelo. El neumático crudo se introduce en el molde de cocción, donde el caucho pasa de estado plástico a estado elástico. Al salir del molde, el neumático adquiere su forma y sus propiedades definitivas. Y eso es todo. Espero que les haya gustado. ¡Hasta luego!